mía es este rostro, este cuerpo, pero hay otra parte que vale más, pero no se ve. Entonces, el cuerpo sí es importante cuidarlo, es importante saber usarlo, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen que el cuerpo es el templo? Cierto. Y entonces algunos dicen, no, que el cuerpo no importa. Sí importa. Pero no es todo, que es otra cosa. No es todo. O sea que a veces uno mira una partecita y ya cree que es el todo. Entonces, nosotros en la palabra de Dios vamos a mirar cómo el Señor quiere que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos, del cual hemos venido hablando, Romanos capítulo 8, gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar unos versículos interesantes, ya hasta el versículo número 14. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 14. Mire, estos versículos son interesantes en la vida cristiana, y qué bueno que usted, hermano, que nosotros aquí entendamos cómo Dios se interesa en enseñarnos. ¿Ya? Es decir, que en la vida cristiana el que sufre es porque quiere sufrir. El que vive mal es porque quiere vivir mal. El Señor nos enseña, nos instruye, nos guía, nos cuida, nos ayuda, pero nosotros somos rebeldes a veces. ¿Cierto? Esta mañana hablaba con la iglesia acerca de los que viven desordenadamente en la iglesia. Y estábamos hablando de un aspecto fundamental, que es la administración de los recursos que el Señor nos da. ¿Cómo los administramos? ¿Con qué orden o en desorden? ¿Ya? Y estábamos diciendo esta mañana que el desordenado por lo general se mete en la vida ajena, juzga la vida ajena, la juzga, se incomoda con el ordenado, ya, se incomoda. Entonces, por ejemplo, si usted ha sido ordenado en la administración de su dinero ahorita en el año, hay otro que está pensando qué va a hacer usted con las primas. Hay otro por ahí que ha sido desordenado. Y entonces le va a decir, oiga, venga, présteme. No, yo no tengo. No, pero ¿cómo no vas a tener si te pagaron las primas? Eso se llama el que se entremete en lo ajeno. El desordenado se entremete en lo ajeno. No supo manejar su vida. Vea, el Señor a nosotros nos da para vivir la vida que nosotros necesitamos vivir, o para vivir la vida que merecemos vivir. Yo les invito en el nombre del Señor a que nosotros aprendamos, hombre. Si el Señor nos enseña, aprendamos. No tratemos de cambiar a Dios, porque Dios no va a cambiar. Cuando Él dijo no, ya es no. Y cuando Él dijo sí, ya es sí.
Así que yo les invito en el nombre del Señor, vamos a mirar este capítulo de Romanos, capítulo 8. Dice, leemos alternadamente para los que les gusta leer de pie, pónganse de pie. Para los que quieren leer sentados, quédense sentados. Aquí no me ofende nadie, ni me siento, ni aplaudo al que se pone de pie, ni regaño al que se queda sentado. Cada quien como se sienta más cómodo. Amén. A ver, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siga leyendo. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, leamos todo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre nuestro, levante su mano. Padre nuestro, Señor bendito. Aleluya, te pedimos que nos hables, Señor, conforme a tu voluntad. Enséñanos en esta hora, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Oiga, ¿cuáles son los hijos de Dios? A ver, Ahí dice, ya, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Dios nos quiere guiar. Ya. Ahora falta ver si nosotros aceptamos la guía. Porque lo interesante que dice aquí es que Dios no dice, es que aquellos a los que el Espíritu de Dios somete. Entonces estos vienen a ser hijos de Dios. Porque hay algunos que están anhelando ese estilo de vida, en que Dios mismo venga y los someta, los tome a la fuerza y los someta. Yo quiero que vengas por aquí así sometido. ¿Ya? Y a veces
ay Señor, yo te pido por tal familiar, Dios mío, tráelo, Dios mío, mejor dicho, oblígalo, Señor, haz algo para que venga. Bueno, yo no digo que no, el Señor en muchas ocasiones hace cosas para que la gente se acerque a Él, para que se dé cuenta. Pero está en la voluntad de cada quien el aceptar o el no aceptar la guía. Aquí hay una conclusión a la que se llega en todo el texto, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Fíjese que primero se pone la condición. Ya. Ahí quiere decir la Escritura, es que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No. Cierto que no. Es a la inversa. Dice, el que cumpla esta condición, este es hijo de Dios. Es a la inversa del asunto. Cierto. Yo me acuerdo cuando, por allá hace como 40 años, a mí me enseñaron unos razonamientos filosóficos que se llamaban los silogismos. ¿Usted se acuerda de esos silogismos? ¿Sí se acuerda, manuales de los silogismos filosóficos? No los algoritmos. Usted ya me confundió con los algoritmos, no, eso es otra cosa. Es que él es especialista en algoritmos y yo soy en silogismo. Oiga, y entonces decía, si un sustantivo, si un objeto cumple cierta condición, entonces se puede decir que ese objeto que cumple tal condición es tal cosa. Entonces a mí me enseñaron, dice, los únicos seres de la naturaleza que hablan son los seres humanos. Ya, y entonces me dijeron, Carlos habla, por lo tanto Carlos es un ser humano, porque cumple la condición para ser ser humano. Y fue ahí donde me dijeron a mí, no crea que los loros hablan, los loros no hablan. Ellos no hablan, ellos repiten un sonido, pero no saben lo que están diciendo. Ya, así que eso lo aprendí yo hace muchos años, pero ya me volví viejo y todavía sigue siendo así. Ya. Pero el ser humano sí habla. Ahora, no es la única característica de los seres humanos. Existen otras características. Pero lo interesante en a lo que quiero referirme hoy es que nosotros definamos hoy si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios desde esta óptica, no desde cualquier otro concepto. Porque mucha gente reclama la paternidad de Dios. Falta ver si Dios le reconoce que es el papá. ¿Ya? Yo puedo decir 1000 veces, es que yo soy hijo de Dios. Bueno, falta ver qué dice Dios de mí. ¿Cierto? Falta ver. Porque cuando a alguien extraño le dice papá y se lo dice con mucha seguridad y uno está seguro que no tiene nada que ver con el otro, dice, está equivocado. Yo recuerdo un día iba yo en un bus y de pronto una niña que la llevaban en los brazos, una señora, de pronto me vio y me dijo, papá. Y yo me sonreí. Pero ella después dijo, papá. Y ya los otros que estaban sentados ahí me miraron así. Y alguien se atrevió a preguntarme, ¿y esa es su hija? Y yo dije, no,
Entonces la señora, que ya vio que ya empezaba una conversación compleja, porque alguien le dice a uno papá y ella está seguro que yo no soy el papá, yo también, pero los demás no saben cómo es el cuento. Entonces la señora dijo, no, lo que pasa es que el papá de la niña, mi esposo, tiene bigotes así como los suyos. Y ella, cuando ve a un señor así con bigote, entonces ella dice, papá, pero ella no se está refiriendo a usted como tal. Y entonces pues ya los otros se sonreían, ya tomaron la cosa de otra manera. Y yo también no digo me tranquilicé, porque yo estaba tranquilo, porque yo estaba convencido que yo no tenía nada que ver con esa otra niña, en la parte ni biológica, ni emocional, ni de ningún índole. Así también hay mucha gente que anda diciendo que Dios es su papá. Pero resulta que Dios reconoce su paternidad en aquellos que tienen cierta característica. Y una característica fundamental, la naturaleza de Dios. Porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Ya empezamos bien. Y Él manifiesta esa naturaleza a todos sus hijos para guiarlos. Y entonces nos hace entender a nosotros algo que debe estar bien claro en nuestra mente. Que nosotros nos movemos en un escenario que es material, que es visible, que es pasajero, en un escenario que es tangible, se puede tocar. En ese escenario nos movemos nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo, dice: yo sé que estoy ausente en el cuerpo, pero presente allá en espíritu. ¿Cierto? Y en este escenario en el que nos movemos, el Señor nos da unas indicaciones claras para que nosotros aprendamos a identificar acerca de las necesidades que tenemos y acerca de los deseos que tenemos. Porque nos movemos en el escenario material, entonces surgen unos deseos materiales. Pero cuando Él nos trae al escenario espiritual, ahora nos dice, ahora surgen unos deseos espirituales. Ahora vamos a ver qué tan inteligentes somos aprendiendo la enseñanza de Dios, en la que Él nos indica a nosotros que son más importantes las cosas espirituales que las cosas materiales. Porque nosotros decimos amén rapidito. Cuando estamos en el culto y yo le pregunto a usted, ¿cuántos creen que las cosas espirituales son más importantes que las materiales? Todos vamos a decir amén. Amén. Y hasta aplaudimos. Y nos gozamos. Ay, qué rico el ambiente espiritual. Pero ahora vamos a ver el diario vivir. Ahora vamos a la práctica. ¿Cierto? Ahora vamos a la práctica. A nosotros nos han tratado de convencer que la gaseosa es dañina, ¿cierto? Y yo he ido a las charlas esas sobre el daño de la gaseosa, porque no sé cuánto tiene de azúcar, porque tiene unos componentes, unos colorantes, unos tiene no sé qué, tiene, bueno. Y después que salgo de esa charla voy allá afuera y pido una gaseosa. Deme una gaseosa y bien fría, ¿verdad? Pero me dijeron allá que era más dañina.
Y cuando me la estoy tomando me dice que esto es dañino. Entonces yo tengo un dicho que dice, una vez al año no hace daño. Ya. Y ya construimos la frasecita. Y lo mismo me dicen a mí del tinto, que eso hace daño, que es dañino, que inflama, que no inflama, que quita los nervios, que pone los nervios. Muchos comentarios se dicen. Pero el asunto está en la práctica. El Señor nos indica desde el versículo 1 del capítulo 8, nos viene indicando que hay dos maneras de vivir la vida para la iglesia. Para el mundo solo hay una, pero para la iglesia hay dos. Escúcheme bien, escúcheme bien. Versículo 1, ¿cómo dice? A ver, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Porque los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora le pregunto una cosa, ¿esa es una realidad o ese es un decir? En la vida de cada quien habrá una respuesta. Porque las necesidades de la carne son muchas. ¿Cierto? La manera como yo miro la vida natural. Y yo puedo andar y nadie me va a decir que no. Buscando satisfacer mis necesidades materiales. Mis necesidades emocionales. Mis necesidades de la carne. Entonces, ¿cuál es la vida que predomina en mí? Cada quien tiene un nivel para responder, cada quien tiene un sentir de cómo responder. ¿Ya? ¿Cómo ando yo? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? Esta es una pregunta que vale la pena que cada uno de nosotros responda. Porque el Señor dice que Él no quiere la muerte de nadie. Entonces nos enseña a andar a fin de que no nos encontremos con la muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen el camino correcto, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Aunque al hombre le parezca. Porque nosotros siempre tenemos la tendencia a discutir lo que Dios ya estableció. Parece que Dios se hubiera equivocado, no me consultó a mí cuando dejó los mandamientos, no me preguntó a mí cuando se escribió la Biblia. Si me hubiera preguntado a mí, yo le hubiera dado el puntico exacto. Hay gente que tiene el restante, lo que le hizo falta a la Biblia, ellos tienen la partecita que le hizo falta. O tienen la corrección a la Biblia. Pero resulta que Dios permanece para siempre. Y su palabra permanece para siempre. Y Él constantemente nos dice, no erréis. Es decir, no se equivoquen. No se equivoquen. No se equivoquen. Los que andan conforme a la carne, no se equivoquen. Y no traten de justificar sus andanzas. Es que hermano, al fin y al cabo somos humanos. Hermano, al fin y al cabo somos hombres. Hermano, al fin y al cabo yo soy joven. Hermano, es que yo soy pobre.
hermano, es que yo soy rico, hermano, es que yo soy débil, hermano, y entonces cada quien justifica sus andanzas en la carne. Y el Señor lo que dice, si andas conforme a la carne, morirás. Aunque tengas todas las excusas del mundo. ¿Cierto? Tú puedes sacar todas las excusas, pero te mueres. Con todo y excusas te mueres. Entonces la gran pregunta es, ¿qué me libra a mí de la muerte y de la condenación? Ya he sido limpiado de los pecados, ya estoy limpio, ya estoy ahora tranquilo, pero ahí dice ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el que anda conforme a la carne, aunque justifique sus andanzas, será condenado. Con todo y justificaciones. Ya, uno puede sacar todas. Y bueno, sí, se le aceptan todas las excusas, pero ya está condenado. Ya. No hay excusas que te libren de condenación si andas conforme a la carne. Y entonces viene la explicación lo que significa andar en la carne. Y empieza a decir en el verso 2, mira de qué manera lo describe. Versículo número 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, aquí está definiendo el punto en el que está aquel que está en Cristo. El que está en Cristo, hay una nueva ley que lo gobierna. Dele gloria a Dios. Que es la ley del Espíritu. Entonces a nosotros nos toca consultar no la ley de la carne, sino la ley del Espíritu. Porque ahora somos de Cristo. Entonces aquí dice, vea, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hay dos leyes que batallan o que se me presentan a mí. Hay dos leyes. Una ley me condena y la otra ley me salva. ¿A cuál ley me sujeto? ¿A cuál ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces tengo que consultar esa ley. A ver si la violo o no la violo, a ver si la vivo o no la vivo. ¿Ah? O la ley del pecado. En la ley del pecado se aceptan todas las cosas conforme a esa ley. Usted hable con los pecadores y dígale a un pecador que va a ser condenado por decir mentira. No, pero tampoco, no exagere. ¿Quién ha dicho que un mentiroso es lo mismo que un violador? ¿Ah? ¿Quién ha dicho que es lo mismo cometer una masacre que ofender a un amigo? Y la Biblia dice que el que ofende a su hermano es fatuo y comete homicidio. No, eso no puede ser. No puede ser. Porque hay dos leyes. Ya, entonces, en la ley del pecado y de la muerte,
Se juzgan las cosas conforme al marco legal del pecado y de la muerte. Y entonces se establecen los rangos, ¿verdad? Y uno dice, no, pero hermano, pero ¿cómo así que un mentiroso es lo mismo que un homicida? Y en la ley del Espíritu dice, es lo mismo. El mentiroso y el homicida tendrán su parte en el lago de fuego. Allá tienen su parte, ellos para allá van. Pero hermano, pero es que no es lo mismo decir una mentira que asesinar a alguien. Si usted me pregunta a mí humanamente, yo digo, oiga, verdad, no es lo mismo. No es lo mismo. El mentiroso no debería ir al mismo castigo eterno que va el homicida. En la ley del pecado y de la muerte se dice, ay no, ese pecado no tiene perdón de Dios. Y en la ley del Espíritu dice que Dios perdona todos nuestros pecados. Entonces cuando nosotros empezamos a movernos en la ley del Espíritu, la gran pregunta es, ¿de verdad esa ley es la que domina nuestras decisiones, nuestras emociones? Esa ley es la que domina nuestra vida. Es la ley del Espíritu la que rige nuestra vida. En la ley del pecado y de la muerte, uno dice, no, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Y se juzgan las cosas así. ¿Ya? Y entonces construimos los discursos. Cada quien vive como quiera vivir. Y si no le hace daño a nadie, pues no hay problema. Y en la ley del Espíritu dice, mira. Si tú lo que comes ofende la conciencia de tu hermano, entonces no lo comas, para que el débil no se descarríe. No, pero ¿y qué problema con él? Ese es el problema de él. Sí, pero es que ya cuando entraste a la ley del Espíritu, ya el problema mío puede afectar la conciencia del otro. Entonces me toca a mí saber vivir la vida. ¿Cierto? Ya me toca a mí saber vivir la vida. ¿Por qué? Porque entre los que estamos bajo la ley del Espíritu, no todos tienen la misma madurez. Y es responsabilidad del mayor cuidar del menor. Y es responsabilidad del maduro hacer que el débil se fortalezca, no que el débil se debilite. Gloria al Señor. Pero ahora que ya hemos reconocido la posición que tenemos, entonces nos corresponde evaluar los deseos que tenemos. Porque aquí todos nosotros nos movemos en medio de deseos, de anhelos. Ya. Todos nosotros deseos tenemos. Ahora sigue diciendo entonces la Escritura, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, el hombre por sí mismo, por su fuerza humana, no pudo librarse de los deseos carnales que batallan en su cuerpo, que atentan contra el espíritu, que destruyen su relación con Dios. Este hombre entonces debe entender, gloria al Señor Jesús, que fue Dios el que diseñó una nueva ley. La ley del Espíritu no es producto de un acuerdo humano, no es producto de un deseo del hombre.
Oiga, entonces, ¿qué nos construimos nosotros para alcanzar la conexión con Dios nuevamente? No. ¿Qué hacemos? El hombre no podía hacer nada. Pero Dios en su plan eterno, gloria al Señor Jesús, tenía establecido todo un propósito para que el hombre se reconciliara con Él. ¿Y ese propósito cuál era? Que Dios mismo se iba a manifestar en carne y que iba a venir a pagar un precio para que el hombre se reconciliara con Él, y a través de esta reconciliación establecer una nueva ley en la relación con el hombre, la ley del Espíritu. Dele gloria a Dios. Y es una ley que es tan interesante que para entenderla y vivirla, Dios nos hace participantes de la naturaleza espiritual. Ya, es decir, como quien dice, para que no tenga excusa, para que no le diga que estoy pidiéndole algo que no sabe, algo que no entiende. Por eso es que Dios a los que no le obedecen le llama hijos de desobediencia. Porque el desobediente no es el que no hace caso por simplemente no hacer caso. El desobediente es aquel que escucha, se le advierte, se le indica, se le detiene ahí y se le dice cómo debe actuar. Pero él dice, no voy a actuar así. Y entonces hay una ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo para que le entendiéramos. Ya. Hizo todo. Mire, cuando una persona comete un delito, lo primero que tratan de mostrarle a la persona es que era consciente de que estaba cometiendo un delito. Por eso en muchos casos en los accidentes se cuestiona mucho las decisiones judiciales de los accidentes, ¿verdad? No, pero es que el hombre iba conduciendo y tal y se accidentó. Bueno, accidente. Si ubican la palabra accidente, ya la connotación es diferente. Porque hay que investigar el por qué aconteció el accidente. Y entonces esos casos, y claro, uno en medio de las emociones dice, pero es que en el accidente hay 5 muertos. Y hay que buscar al culpable del accidente. Y hay que condenarlo. Entonces la primera pregunta es, Señor, ¿eso fue un accidente o usted provocó el accidente? ¿Usted era consciente que iba a provocar un accidente? Y a veces salen libres al día siguiente los que fueron, involucrados en un accidente, y a veces hasta uno lo cuestiona. Fíjate tú, mató a 5. El que no es juez y el que no sabe ni cómo pasó la cosa, juzga. Mató a 5 y lo dejaron libre. Y entonces viene el cuestionamiento. Oiga, ¿mató a 5 porque quería matar a 5 o porque se vio involucrado en un accidente? Y entonces ahí empieza la discusión, ¿verdad? Esa es la ley del hombre. Pero hay una ley superior. Gloria a Dios. Y entonces Dios, ¿qué hace para que nosotros entendamos su ley? Y no nos pongamos a discutir. Dice, no, yo, como mi ley es espiritual, yo necesito que los que van a vivir por esta ley sean ¿qué? Espirituales, para que la entiendan, para que la vivan, para que la guarden. Dele gloria a Dios.
Por eso el Señor a nosotros nos hace participantes de su Espíritu. Dele gloria al Señor. ¿A usted no le alegra eso? Lo que pasa es que eso me hace responsable. ¿Cierto? Porque a uno le gusta cuando el Señor por su Espíritu nos bendice, por su Espíritu nos da poder, pero por su Espíritu nos dice, nos da una legislación. Entonces, yo quiero vivir en la ley conforme a la naturaleza humana, pero en las bendiciones con la naturaleza espiritual. Todas las bendiciones espirituales para mí, pero las bendiciones espirituales explican una legislación espiritual. Es que nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestros planes, todo eso esté enmarcado en la ley espiritual. Y eso sí que no nos gusta, porque a nadie le gusta sujetarse a la ley. Uno quiere vivir sin ley. El ser humano por naturaleza quiere vivir sin ley. Ya, todo lo que signifique ley, uno lo quiere violar. Todo. Usted ve al bebé en la cuna y el bebé sabe que eso tiene un condicionamiento mental, que esas, ¿cómo es que se llaman? Las guardas de la cuna, el corral, las barandas. Eso significa ley. ¿Y qué es lo que intenta hacer el bebé? ¿Qué es lo que intenta hacer? Pasar. No hay nada diferente. Él está viendo aquí, dice, pero aquí hay una ley aquí. Y la naturaleza lo impulsa ¿a qué? A violar la ley. Y uno dice, caramba, pero si allá adentro tiene colchón, allá adentro tiene musiquita, allá adentro tiene juguetico, allá adentro tiene todo lo del bebé. Aquí afuera lo que hay es un piso de cemento, pero el bebé prefiere darse el golpe con el piso. Y cuando sentimos que cayó al piso, porque no quiere que le pongan ley. Esa es la naturaleza del hombre. Ya. Al hombre que, vea, a usted lo contratan para trabajar. ¿Y quién dice? No, tranquilo, yo hago el trabajo. No, dice, ¿a qué hora entro? ¿Y a qué hora salgo? Para ver si puede llegar y usted lo ve. Eso no, si la entrada es a las 7, yo no voy a entrar a las 6:45, ¿y para qué? Y están desde las 6:45 ahí afuera de la empresa. Y pueden entrar a ir acondicionando el escritorio para empezar a trabajar a las 7. Y dice, no, yo timbro a las 7. ¿Para qué voy a ir? Le voy a regalar yo tiempo a la empresa. Mi tiempo vale mucho. Vale tanto que se lo gasta allá afuera caminando así. Ya. ¿Cierto? Bueno, por lo menos en las empresas allá en Barranquilla, donde yo trabajé. Porque los barranquilleros son perezosos, dicen aquí todo lo que me han dicho, ay, los costeños sí son flojos. Yo aquí sí los veo trabajadores, la gente afanada por entrar a la empresa temprano, aquí sí los veo. ¿Cierto? O no, yo aquí no visito, bueno, sí he visitado empresas y también los veo corriendo en la esquina a las 7. ¿Están hablando ahí? ¿Qué hora es? ¿Faltan 5? No, todavía. Faltan 4, faltan 3. Ya, ahora sí, ya timbrar. ¿Cierto? Porque es que la naturaleza de los barranquilleros es la misma naturaleza de los que viven por acá también, ¿cierto? Como que yo no le regalo mi tiempo a nadie. Y tú le preguntas, ¿y qué leíste mientras entrabas a la empresa? Ni estaba leyendo, ni estaba ahí charareando. Pero el asunto era entrar a las 7, porque es que cumplir la ley es mejor cumplirla en el límite. ¿Cierto? Y en la salida a las 5 y a las 4:30 están en el baño, las mujeres peinándose, y eso uno pasa por las empresas a las 4:30,
No, ¿y por qué? No, porque tengo que salir ya arreglada. No, es que a las 5 se termina la jornada laboral. No es que a las 5 es la salida, no, a las 5 es la jornada laboral. A esa hora es que debes salir a arreglarte, a maquillarte. Ah, no. Vaya y convénzanlo. Es la ley del hombre. El hombre no quiere sujetarse a ninguna ley, no, por naturaleza no quiere. Mire, es que es impresionante. Los muchachos cuando uno dice escriban, no quieren escribir. Cuando uno le dice escuchen, entonces se ponen a escribir. Ya, yo le decía eso a unos estudiantes, esa niña de la ley no le gusta. Ella quiere imponer su ley, ella dice allá. Y la hija es más fuerte que la mamá, ¿se da cuenta, hermano? Eso pasa en todas partes, ellos son los que mandan. Siempre la naturaleza tiende a eso. Y para sujetarnos a la ley de Dios con la naturaleza carnal es imposible. Es imposible. Y por eso es que hay gente que dice, no, es que eso es seguir al Señor, es que el Señor lo quiere obligar a uno. Alguien me decía a mí, no me gusta la relación con Dios, porque Él es el que pone las condiciones. Y yo en todas partes pongo las condiciones. Y yo, eso no es verdad. Bueno, casi eso no es verdad. Usted no pone las condiciones. Y alguien que me dijo eso me lo encontré en un aeropuerto. Y le dije, cierto que uno no pone las condiciones. Porque estando ahí le aplazaron el vuelo. Se le informa que el vuelo queda retrasado. No, pero vaya y grite todo lo que quiera gritar, que está retrasado. Entonces uno no pone las condiciones en todas partes. Eso es que yo pongo las condiciones. Ay, hermanito, la vida le enseña a uno que uno no pone las condiciones. Entonces hay gente que al único que le quieren poner condiciones es a Dios. Por eso se requiere que el hombre nazca de nuevo. Porque solo el que nace de nuevo acepta las condiciones de Dios. El que no nace de nuevo, esto no lo entiende. No lo entiende. Ya. Un amigo se fue a estudiar en uno de esos países organizados del mundo, países organizados, en lo que la gente se monta al servicio público y no le piden el tiquete. Y él dice, vive, yo compraba mi tiquete y me montaba allá en el tren y yo decía, bueno, y este tiquetico nadie me lo pidió. Y él miraba que todo el mundo pagaba el tiquete. Decía, pero el tiquete ¿para qué? Si de aquí no lo piden. No lo piden. Y entonces yo, ¿para qué pago yo? Y él andaba con el tema, ¿será que yo, si no pago, qué pasa? Si no pago me monto de todas maneras. Pero él tenía el temor, pero si todo el mundo paga, yo pago. Y entonces voy averiguando la legislación del país. Y descubrió algo, dice, el que sea sorprendido en un medio de transporte y no tenga el tiquete de pago, comete un delito contra la nación y va a la cárcel. Y entonces, no, y yo qué sé si y de pronto cualquier día, se montaba un guardia, al que decía, los tiquetes por favor, y al que no tuviera tiquete, venga señor, preso, cometió un delito contra la nación, y esos delitos no tienen excusa.
No, Señor, es que yo soy pobre. No, aquí no. Y decía, entonces yo no entendía. Pero cuando entendió, digo, no, yo mejor cumplo la ley. Hay gente que no se relaciona con Dios y quiere aconsejarte a ti, que eres de la ley del Espíritu, cómo debes vivir tu relación con Dios. Tú no ves que hay gente que no entiende nada del orden económico de Dios, no entiende nada de diezmo, de primicia, y opinan. No entienden nada de lo que es la alabanza espiritual y opinan. Y a veces tú de tonto, o nosotros de tonto, nos ponemos a explicarle cosas que ellos no van a entender. Ya. Y entonces a ellos, por aquí vino un ciudadano de ese país donde estaba el amigo. Y él decía que, oiga, ¿y aquí por qué a todos le ponen control? Él no entendía acá. Hay que hacer la fila para comprar el tiquete y después hay que hacer la fila para entrar. Y a todos le ponen control. ¿Por qué no dejan que la gente ya pagó su tiquete? No, hay que quitarle el tiquete, hay que romperle el medio tiquete, hay que entregar el medio tiquetico, hay que guardar el medio tiquetico aquí. Porque aunque esté adentro y ya dejaron el otro medio allá, tengo que comprobar que el otro medio sí lo tengo aquí. Y entonces tratábamos de explicarlo eso y él decía, no entiendo. Ya. Y él me decía, no, allá cuando es la cosecha y ya se vendió la cosecha que es para exportar, entonces todos los granjeros sacan a la orilla del camino frutas y los frutos de cosecha. Y dice, tome una y si quiere dejar algo, déjelo, está el letrero. Y entonces la gente dice, oye, ve una manzana. Hombre, una manzana vale 400 pesos y deja los 400 ahí. Y la gente toma su manzana, dejó los 400, el otro la tomó y yo no tengo, tampoco lo regañan. Pero es una cultura. Hay una cultura que se llama cultura cristiana. ¿Por qué alabamos a Dios? A ver, ¿por qué alabamos a Dios, hermanos que alaban? Por eso a mí no me gusta forzar a ninguno, pero alabe, cante, hermano. No. Te puede gritar todo lo que quiera gritar, pero es que esto se lo estás ofreciendo a Dios. Falta ver si Dios está agradado con lo que le estás ofreciendo. Y si no lo estás haciendo en espíritu, está bonito el show, te lo calificamos. Por ahí todos los días me llegan a mí mensajes ahí, vote por fulanito, hermano, en el concurso nacional de adoradores. Ahora ahí se inventaron concurso de adoradores. Ya. Y me mandan los enlaces. Ustedes son los que mandan eso, Elisa. ¿Quién es lo que lo manda, Elisa? ¿Quién es? A ti también te llegan. Y creen que el voto de un pastor del consistorio vale mucho, entonces andan buscando el voto mío. Y yo, déjense de bobadas conmigo, porque aquí hay una ley. Y lo que es imposible para la ley es decir, todo lo que tú hagas en la carne, todo lo que hagas. Por eso yo le hablaba hace unos días acerca de los sacrificios espirituales, porque sacrificios en la carne se pueden hacer todos los días. Eso lo hacen los penitentes también, sacrificios en la carne. Para Semana Santa, ustedes no ven uno que se crucifican. Él está haciendo un sacrificio, pero en la carne. Hay hermanos que hacen sacrificios en la carne, pero su espíritu nunca se doblega ante Dios. Y eso es muy triste, mis queridos hermanos. Yo les quiero invitar en el nombre del Señor a que consideremos estos textos. Si ya el pecado, que era lo que nos dominaba a vivir conforme a la carne, ya el pecado fue vencido para que aprendamos a vivir conforme al Espíritu.
aprovechemos esta oportunidad. Aprovechenla para aprender a vivir. Entonces sigue diciendo la Escritura, este capítulo 8 que contiene esa enseñanza tan interesante. Verso 4, mire lo que ya nos empieza a mostrar. Gloria al Señor. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, fíjese, ya en nosotros, en la iglesia, dele gloria a Dios. Ya somos justificados, ya no andamos conforme a qué, sino, ¿esa es una verdad o ese es un deseo? Qué interesante que nos preguntemos eso. ¿Cómo ando yo? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Y entonces empieza a definir de manera clara cómo andan los que viven conforme al Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cierto? ¿Eso dice el verso 9 o no dice el verso 9? Póngame el verso 9. Ahí, ahí. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el verso anterior que dice, gloria al Señor. Importante es que miremos esto, hermanos. Ya. Para que la justicia se cumpliese conforme, sino que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue bajando el 5, ¿cómo dice? Vamos a mirar esto. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué? Oiga, dígame una verdad. ¿A qué le gastamos nosotros más tiempo? ¿A las cosas de la carne o a las cosas del Espíritu? Digámonos la verdad aquí, como amigos que somos aquí. Si quiere apagamos esto y cerramos el techo, que Dios no se dé cuenta. ¿En qué pensamos nosotros más? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y entonces estamos pensando, diciembre, año nuevo, hermanos, otro año más, no tengo la casita, otro año más, no sé qué, no logré los propósitos de la carne, y todos los planes de la carne, y tal, y la carne, 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 y todo lo natural, y todo lo que... Pero es que, hermano, pero es que estamos en este mundo, y en este mundo tenemos necesidad, ¿cierto? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué gastan su tiempo? ¿En qué gastan sus pensamientos? A ver, aquí dicen, ¿en qué deben gastarlo? En las cosas del Espíritu. Y eso no es fácil. ¿Cierto? Porque es que las cosas del Espíritu no las exhibimos. Las cosas del Espíritu no nos aplauden por eso. El mundo no nos aplaude por las cosas espirituales. Mire, yo le digo una cosa, yo cuando no entendía el Evangelio bien y la relación con Dios bien, y estaba empezando a servir en la obra, pero no entendía. Uno sirve y hace mucho, ya. Entonces yo venía y decía, ay hermano, entonces el domingo no hacemos culto y vamos todos a hacer tamales. Porque qué bendición tener los recursos
para la tamaleada completa, para la construcción. Y tamaleada y nada, y venían los hermanos, y Señor, te damos gracias, Padre nuestro, y cantábamos 2 coros, y vamos para los tamales todos. Y decimos, ay hermano, qué bendición, lo felicitamos. Por eso, ¿cuántos nos quedaron? Nos quedaron tantos millones. Pero estábamos pensando en qué. ¿En las cosas de qué? De la carne. Y después, bueno hermano, el otro domingo no hay, venimos a la dominical, pero todos los hermanos nos dedicamos a hacer aquí bloques. Y entonces los hermanos veníamos y el culto era la ñapa. Era lo más rápido posible, hagámosle lo más rápido, hermano. Uy, no demore tanto el culto, hermano, no me demore tanto el culto. Porque es que ya tenemos actividad. Tenemos actividad de la carne. Y la actividad espiritual, mínimo, la actividad de la carne, máximo. Pero eso estaba sembrando para la carne. Después empezaron los problemas en la congregación. Pero problemones. Y entonces yo me fui para allá, para un viejo que él me estaba analizando, el viejo me había visto trabajar. Y yo, oye hermano, mire, nosotros que hemos hecho esto y hemos hecho aquello y hemos hecho esto, y hemos hecho esto, y hermano, y a veces hasta suspendemos cultos para el trabajo. Y ahora que ya tenemos el edificio, ahora tengo ese un poco de rebelde, tengo allá un poco hermanos emproblemados, peleados, el uno disgustado con el otro. Y me dijo, ¿pero qué sembraste? Si tú me estás diciendo que lo que sembraste fue comercio, que lo que sembraste fue trabajo de cocina, que lo que sembraste fue hacer bloque, que entonces recoge lo que sembraste. Vaya y riegue la tierra nuevamente y empiece a sembrar del Espíritu. Oiga, y me correspondió a mí otra vez, hermano, no hermano, vamos a... Y claro, vienen las propuestas de suspender culto para hacer cosas. Porque esas propuestas vienen, todos los hermanos, el que es comerciante, ¿en qué piensa que es la iglesia? La oportunidad del comercio. Hermano, pero mire, si cada uno somos 300 y cada uno vende un tamal, son 300 tamales. Más el que cada uno se come son 600 tamales. Ahí está rapidito la cuenta. Y entonces el Señor nos llamó fue a vender tamales. Y la venta de tamales que nos dejó pelea entre los hermanos. Después me tocó a mí corregir. Señor, gracias a Dios que a tiempo el Señor me habló y empecé a corregir. Y entonces empecé a ver, a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cierto? Qué bendición pensar en la cosa del Espíritu. Y pensar en la cosa del Espíritu produce ¿qué? Verso 6. ¿Qué produce? Vea. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es... ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, que es que en esta iglesia todos pelean. Hermano, que es que cuando va a haber paz entre nosotros. Hermano, ¿cuándo vamos a disfrutar la bendición de Dios? ¿Cuándo cree usted? A ver. ¿Cuando nos ocupemos de qué? De las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, el gastar el tiempo en las cosas de la carne, trae, ¿qué trae? ¿Qué trae? Muerte. Pero el ocuparse de las cosas del Espíritu trae. Ahora, ¿qué quiere usted ver en la iglesia? ¿Cuál de estos dos escenarios le gusta a usted más? ¿El escenario de la carne y la muerte
o el escenario del espíritu, la vida y la paz? ¿Cuál le gusta más? Entonces ya depende de lo que nosotros nos ocupemos. Y ocupación tiene que ver con administración del tiempo, administración de las fuerzas, administración de las emociones, administración de las ideas, administración de los pensamientos, administración de los deseos. Qué interesante es que nosotros entremos en la senda por la que el Señor nos quiere llevar. Y le aseguro una cosa, que el día que nosotros vivamos la vida así, mire, las cosas materiales vendrán por añadidura y vendrán en abundancia, para que no le gastes tiempo, para que no le gastes tiempo, de verdad. Cuando hacemos primero lo primero, Dios se encarga de lo demás. Yo quiero invitar a la iglesia. Si nos hemos equivocado, es tiempo de corregir. Y si estamos por empezar un proyecto, hagámoslo bajo estas premisas. Primero, orientando todo al crecimiento espiritual, para que el fruto que se produzca sea vida y sea paz. Damos gloria a Dios. Pónganse en pie, hermano, y damos gracias. Bendito Padre nuestro, te damos gracias en esto. Señor Jesús, porque podemos